Creer en la Biblia como palabra de Dios es un argumento circular. ¿Y sabes qué? Es verdad. Tienen toda la razón y debemos aceptarlo. Pero también debemos aclarar que esto es inevitable cuando se trata de justificar una autoridad absoluta. Toda afirmación de autoridad máxima, sea racional, científica, experiencial o religiosa, termina apelando en sí misma en última instancia. Por ello, el problema no es exclusivo del cristianismo. Toda cosmovisión que reclama una autoridad última utiliza argumentos de este tipo. Te voy a poner un ejemplo. Quien sostiene que la razón es su máxima autoridad, lo hace porque le parece razonable. Quien apela a la congruencia lógica, lo hace porque es lógico hacerlo. Quien confía en la experiencia sensorial, lo hace porque la experiencia misma le ha enseñado a confiar en ella. En cada caso, hay un punto de partida que se valida a sí mismo. Por lo tanto, el hecho de que la Biblia se presente como autoridad y se autovalide no es un defecto particular. Todo lo contrario, es una característica compartida por cualquier principio fundamental. Pero vamos a profundizar en esto para que quede más claro. Nosotros creemos que la escritura es autoatestiguadora de su propia autoridad. Y esto no significa que la Biblia ignore la razón, la historia o la evidencia, sino que no fundamenta su autoridad última en ninguna de estas. Si la escritura dependiera en última instancia de una autoridad externa, sea científica, histórica o racional, entonces dicha autoridad sería superior a la de la escritura y esta dejaría de ser la norma suprema de fe. La palabra de Dios no puede apoyarse finalmente en algo más alto que la palabra de Dios, puesto que no existe nada más alto. Piénsalo por un momento. El problema no es si un argumento es circular, sino si la circularidad es viciosa o inevitable. En el caso de los principios últimos, la circularidad no es un defecto lógico, sino una condición que es necesaria. Ahora bien, la diferencia decisiva en el caso de la escritura es esta. No estamos hablando de una autoridad creada, finita o falible como lo es la razón humana, sino de una autoridad que afirma proceder de Dios mismo. La Biblia no se presenta como una opinión ni como una tradición, sino como revelación de un ser que tiene unas características que son trascendente, eterno, soberano, no creado. Por definición, no existe nada dentro de la creación que pueda colocarse por encima de él para validarlo. Por lo tanto, la verdad revelada solo podría ser confirmada por algo que compartiera esa misma condición, eterno, trascendente, soberano y fuera del orden creado. Pero tal realidad no existe fuera de Dios mismo. De ahí que Dios sea el único testigo suficiente de su propia palabra. En consecuencia, la autoridad de la escritura no se establece finalmente por consenso humano, ni por aprobación institucional, ni por alguna verificación empírica, aunque todas estas nos pueden servir como confirmaciones útiles a nosotros como criaturas, solo a nosotros. Siempre la autoridad descansa en que Dios mismo se identifica como la verdad y se da a conocer por medio de su palabra. Y en última instancia, sí. Esto implica fe, pero no una fe irracional, porque nosotros decidimos construir el entendimiento, la razón y la interpretación de la realidad sobre la base de la palabra de Dios, precisamente porque procede de Dios. Por eso la fe no es un añadido opcional en el cristianismo, sino es la única respuesta coherente ante una revelación que se presenta como absoluta. En este sentido, sin fe es imposible agradar a Dios, porque rechazar su palabra es rechazar la única autoridad que no depende de nada más. Después de señalarte esto, ¿cómo elegir entre las diferentes afirmaciones de autoridad absoluta que ya existen en otras religiones? Bueno, la Biblia se recomienda a sí misma de una manera mucho más persuasiva que otros libros religiosos, como por ejemplo el libro del Mormón o el Corán. En primer lugar, la Biblia no se presenta como un libro caído del cielo ni como una revelación privada, aislada, sino como un corpus histórico progresivo, escrito a lo largo de miles de años, por decenas de autores, en distintos contextos culturales, políticos y geográficos, y aún así mantiene una coherencia teológica central. La naturaleza de Dios, la condición moral del ser humano, el problema del mal, la necesidad de redención y la esperanza futura.
Este rasgo es objetivamente constatable y difícil de explicar desde una construcción humana, unificada, sin una tradición que sea reguladora, muy fuerte y continua. En contraste, el Libro del Mormón depende de un único mediador moderno que será Joseph Smith. Carece de corroboración arqueológica seria y presenta anacronismos documentados sobre metales, animales, tecnologías que no existían en la América precolombina, donde se supone que acontecen algunas cosas. Estos problemas han sido ampliamente señalados incluso por historiadores no cristianos. Por otro lado, el Corán, aunque se presenta como revelación divina, depende casi exclusivamente de la autoridad de Mahoma y niega o redefine eventos históricos que son centrales en el judaísmo y el cristianismo, como por ejemplo la crucifixión, pese a que estos están atestiguados por múltiples fuentes del siglo I, tanto como cristianas como no cristianas. Además que su afirmación de incorruptibilidad textual no elimina el hecho de que su autoridad se apoya en una revelación única, no en un proceso histórico verificable comparable al bíblico. Por otro lado, también tenemos a la ciencia, y no podemos negar que es una herramienta extraordinariamente valiosa, pero por definición no puede ser una autoridad absoluta. La ciencia se basa en modelos provisionales, revisables y dependientes de datos empíricos cambiantes. No puede responder por sí sola a preguntas últimas sobre significado, valor moral objetivo o propósito sin salir de su propio marco metodológico. La Biblia, en cambio, no contradice al mundo observable, no contradice a la ciencia, sino que las presupone y le da un sentido dentro de una cosmovisión coherente, es decir, un universo ordenado, moralmente significativo y personal, lo cual históricamente fue el suelo intelectual sobre el cual nació la ciencia moderna. Además, el diagnóstico bíblico de la naturaleza humana, como sus aires de grandeza y profundamente inclinado hacia la corrupción, coincide notablemente con la experiencia histórica, psicológica y social observable. Definitivamente no se equivocó con la corrupción del hombre. La Biblia se distingue no porque afirme ser verdadera, eso lo hacen muchos textos, sino porque resiste mejor el contraste histórico, filosófico y existencial, mostrando mucho menos tensiones internas, ofreciendo una explicación más amplia y coherente de la realidad que sus competidores. Todo esto en el marco de ser una autoridad suprema. También tenemos que explicar por qué no todo el mundo ha quedado convencido de la palabra de Dios. Bueno, la Biblia nos enseña que el pecado distorsiona la percepción humana. Debido a que el pecado afecta nuestra comprensión de Dios y la creación, las personas no reconocen la Biblia como palabra de Dios aun cuando ésta lo es. En un mundo sin pecado, la Biblia persuadiría inmediatamente a todos. Pero en nuestro estado actual se requiere la obra del Espíritu Santo para superar esa distorsión y permitir que el lector reconozca la verdad de la Biblia y la certeza de sus afirmaciones sobre sí misma. Esto conduce a la idea de que, en un sentido más matizado, el argumento sobre la Biblia como una autoridad suprema no es un argumento circular del todo, más bien funciona como una espiral progresiva en la que el conocimiento de la Biblia y la comprensión correcta de Dios y la creación se esfuerzan mutuamente. La experiencia confirma lo que la Biblia enseña, y lo que la Biblia enseña ilumina cómo interpretar correctamente la experiencia. Por lo tanto, no se trata de un círculo vicioso, sino de un movimiento creciente hacia mayor claridad y convicción para cada uno de nosotros. Pero nada de esto tiene sentido si primero no estamos seguros de que la Biblia verdaderamente tiene todos los escritos necesarios para hacer esta verdad suprema. Así que te dejo este video para que analicemos si esto es así. Nos vemos allá. Bendiciones.